Un gusto volver a estar con ustedes. Cordiales saludos a quienes nos siguen a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitada a la economista Paola Icaza. Ella es docente de la UES. Vamos a hablar acerca de la situación económica del país, pero por sobre todo de las perspectivas para el presente año y el próximo, esas que tienen que ver con el crecimiento. Es indudable que hay una muy buena noticia, se dio en los últimos días. La embajadora Yvonne Bacchi firmó en Washington precisamente el retorno luego de 11 años al CIADI. Esto es volver al arbitraje internacional. Ninguna empresa, y peor aún inversionistas, van a venir si no hay ese arbitraje internacional. De allí la importancia. Quisiera una breve explicación de su parte para que la gente entienda el por qué esta fue una de las más importantes noticias de esta semana. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es excelente noticia el tema del CIADI y yo creo que vale la pena comprender primero por qué salimos, porque ahorita es una noticia que hayamos entrado, pero ¿por qué salimos? Y bueno, en el 2010 finalmente Correa, después de haber estado por mucho tiempo atrás de la salida, logró que salgamos porque él tenía un argumento constitucional. Él decía que no deberíamos firmar este tipo de tratados. Vulnera soberanía, decía él. El tema de la soberanía, y sin embargo el tema de la soberanía para algunos aspectos, digamos, la soberanía estaba atada a muchas cosas. Por ejemplo, en el caso de China no se habló mucho de soberanía, y cuando era el caso de este tratado, este convenio, más bien sí hablaban de inconstitucionalidad. Entonces es interesante, pero creo que es muy positivo. Usted estaba leyendo que Jaime Carrera del Observatorio Fiscal hablaba muy bien de este convenio y entrar de nuevo a este tema del arbitraje, porque da seguridad jurídica y da seguridad a los inversionistas extranjeros. Entonces creo que como lo veamos es algo positivo. Prejuicios y taras ideológicas son las que nos llevaron a esa situación. Claro está que podrían decir en estos momentos, miren, cuando participan estos arbitrajes internacionales nos hacen pagar, por ejemplo, por Perenco, por esta empresa petrolera, casi $400 millones ahora. Si esto se diera en un tribunal nacional, a lo mejor con el manejo de la justicia no pagaríamos nada. Esa sería la reflexión de quienes nos sacaron del CIADI. Claro, incluso estuve leyendo que hace, me parece, un par de días, cuando ya era noticia, claro que todavía tenemos que esperar a ver qué dice la Asamblea, pero cuando era noticia esto de Yvonne Bacchi, Andrés Arauz justo tuiteó y dijo, habló otra vez del tema inconstitucional o la razón por la que habíamos salido. Entonces sí, creo que igual que usted, que es un tema de taras ideológicas y que, digamos, ¿dónde está la línea de la soberanía? ¿Cuándo sí, cuándo no? Claro está que todos debemos converger, todos los sectores, para poder sacar adelante al país, más aún sumido en una severa crisis económica agravada por la pandemia. Digo yo, ¿quién le puede poner obstáculos a una situación como esta? Sabemos que la Corte Constitucional es la que tendría que tomar una determinación, pero también señalan que puede ser el Ejecutivo el que, con esa firma de la embajadora en Estados Unidos, podría entrar ya en vigencia este tratado. Entiendo que es así, aunque en realidad ahora, digamos, está en la cancha de la Asamblea. Finalmente que ya entremos o no entremos y bueno, hay que esperar a ver qué pasa, pero bueno, me imagino que vamos a hablar más adelante de esto. Hay un tema de gobernabilidad dentro de la Asamblea y puede ser que no lo permitan, pero sería extraño. Creo que es algo no positivo. cabría. El Ecuador es un país que está bajo el signo de la dolarización desde hace 21 años y solamente podemos nutrir de dólares sanos para la producción a través de las exportaciones, creando más productos ganadores que lleguen al extranjero y que puedan venir esos dólares. Ya esto de seguir endeudándonos más no es tan factible, y peor aún, si no logramos, por ejemplo, ese tipo de inversión, la que estamos buscando, tendremos dificultades con los dólares. Claro, pero en realidad siempre estamos buscando, por ejemplo, cuando hablamos de flexibilidad laboral, la gente está pensando en los despidos y no en las contrataciones. En este caso, tenemos que pensar que ya teniendo, como usted dice, el signo dólar desde hace 21 años, somos un país ya atractivo por tener esa estabilidad monetaria. Entonces, creo que como veamos, digamos, este convenio, este tratado, es absolutamente positivo y además sumémosle los dólares. El otro día estaba leyendo que, por ejemplo, en el caso de Perú, con este tema de Castillo, salieron enseguida, digamos, en la siguiente semana, $13.000 millones de la gente asustada con lo que pasaría
no sé, con su dinero, porque no sabemos qué va a pasar con las políticas. Y entonces estoy pensando ahorita, pensemos en lo que vendría Ecuador, no en lo que va a salir, sino en lo que vendría Ecuador con esta confianza que traería a los inversionistas extranjeros. El sol peruano ha sido una moneda estable en los últimos tiempos por el mismo manejo de la economía en ese país, pero ante los riesgos con la presencia del señor Pedro Castillo, esos dólares, se dice, han salido de la banca, probablemente no del país, pero fueron a parar en el Colchón Bank. Esto ante la incertidumbre de que la moneda se devalúe, de tal forma que nosotros tenemos que apuntalar al dólar, pero reitero, a través de crear más exportaciones para que los dólares vengan precisamente por esa razón y cada vez tengamos más trabajo y mejores sueldos en el Ecuador. Exactamente, y además del dólar, yo creo que tenemos un país muy atractivo, mejor dicho, productos muy atractivos. Entonces tenemos un banano, un cacao, un atún tan apreciado en el extranjero que creo que, primero, que tener el dólar ya nos hace atractivos, y segundo, tener esta seguridad jurídica de lo que hablábamos con el tema del CIADI, solo puede ser positivo. Entonces, yo creo que sí es positivo y sí es viable apuntar a las exportaciones y además a capital extranjero que venga al Ecuador para crear empleo. Vale la pena recordar que en la campaña, ya nos habíamos olvidado de aquella, pero en estos momentos sirve, el señor Andrés Arauz, él hablaba de una economía cerrada, el ostracismo en el comercio exterior, este sistema cepalino de los años 60, 70 de Prebisch. Pero en la actualidad queremos, muy por el contrario, abrirnos al mundo, y ojalá se dé el Tratado de Comercio con los Estados Unidos, por supuesto la Alianza del Pacífico. Pero, por ejemplo, la gente dice: ¿por qué los autos, los vehículos en el Ecuador son tan caros? ¿Por qué no cuestan lo mismo que en los Estados Unidos? Es un tema de aranceles. El otro día el Universo sacó un reportaje muy interesante de ya un poco el desglose de todos los impuestos que se pagan, lo que cuesta un carro en puerto y lo que cuesta ya en la concesionaria, y es más del 100%, es impresionante. Entonces, si el carro empezaba costando 30.000 en puerto, terminaba costándolo así como 67.000 para el ciudadano. Entonces, no es solo aranceles, que ya son sumamente altos, son también impuestos a consumos especiales, el IVA obviamente, y una serie de impuestos que pagamos los ecuatorianos. Por ejemplo, con el tratado, usted mencionaba el tratado con Estados Unidos, ojalá se dé, porque con Europa, gradualmente desde el año 2017, me parece que lo firmamos en el 2016, el Tratado de Libre Comercio con Europa, pero desde el 1 de enero del año 2017 empezó a bajar gradualmente ese impuesto. 5 años de desgravación y los vehículos han bajado prácticamente un 25%. Y aún así siguen siendo extremadamente caros. Entonces, yo sí creo que es positivo, y de nuevo, esa economía cerrada de la que usted hablaba cuando mencionaba Arauz, creo que en el siglo XXI ya no cabe. Tenemos que estar globalizados, tenemos que estar abiertos, tenemos que derribar barreras comerciales. Entre las barreras comerciales están los aranceles. Es hacer encarecer los productos al ecuatoriano, lo empobrece. Por ejemplo, la sustitución de importaciones, que es lo que impulsaba Prebisch por los años 60, 70, ese era el formato de la CEPAL. Sí. En la actualidad ya no tendría cabida. Por ejemplo, el hecho de que a industrias se les subvencione, como el caso de la industria automotriz, deberían más bien ir por otras líneas, estas que puedan ser competitivas en el extranjero y las que podrían brindarnos, reitero, los dólares para esta economía dolarizada. Exactamente, de acuerdo. Y el tema digamos, el modelo cepalino de la sustitución de importaciones, ya que yo creo, ya además de que ya no quedó existen prácticamente. Exacto, pero además ya no cabe, como decíamos, en el siglo XXI ya no. Y hay un tema interesante que yo me acuerdo hace unos años se intentaba de forma artificial industrializar el Ecuador, cosa que está, mejor dicho, el Ecuador es un país agrícola, pero solito, digamos, gradualmente y de una forma no artificial, sino orgánica, se industrializa solo. Por ejemplo, ¿cuántos estamos viendo antes vendíamos solo el chocolate, el cacao, a Suiza y a Bélgica para que nos hagan ese chocolate delicioso? Y ahí nosotros comprábamos el chocolate ya hecho carísimo, obviamente con aranceles y demás, pero ya ahora hay nosotros, valor agregado. exacto, a esa ya nos estamos industrializando. Y eso es fantástico. Imagínense además
exportar no solo la fruta, sino también un chocolate hecho en Ecuador con el mejor cacao, y lo digo subjetivamente, pero bueno, también quiero ser un poquito, sí, yo creo que es fantástico el chocolate que hacemos, y ya podemos, digamos, estar en el nivel de competir con chocolates extranjeros, hecho aquí. No podemos alegrarnos del dolor de otros, más aún cuando nosotros ya vivimos una situación durante 10 años. Yo digo, si no pasaba lo que pasó, esto es, salir del socialismo del siglo XXI, estaríamos viviendo lo que viven los nicaragüenses ahora, en que no pueden haber siquiera candidatos a la presidencia, porque les envían a prisión, y si alguien dice algo, lo propio. Entonces digo, con todo lo que está pasando en el Perú, la posibilidad de que ya pues confirmen el triunfo del señor Pedro Castillo, socialista, y también en Colombia, donde avanza Gustavo Petro, que era nada menos que miembro del M-19, era igualmente pues un guerrillero, y dicen podría llegar a la presidencia, un país convulsionado en la actualidad. Se dice, bueno, las inversiones ya no irían a esos países que han sido muy atractivos y vendrían al Ecuador. ¿Usted cree que podría ser así? Podría ser así. Me alegra, digamos, reconocer que hoy Ecuador, el otro día alguien decía, ya no isla de paz, sino isla de democracia. Qué maravilla poder ver este Ecuador. Me da pena, obviamente, en un clima de Latinoamérica. Por eso hice estas anotaciones, que creo que vale la pena. Exactamente. Perú, Colombia, como usted dice, Petro está ganando los sondeos. Obviamente estamos como a 10 meses de las elecciones todavía, pero pareciera arrasar. Entonces sí, yo creo que, y de nuevo, quiero hacer énfasis en el dólar. Ecuador es un país con una moneda estable. No así Colombia y Perú, a pesar de que hemos visto un crecimiento económico en ambos países de forma sostenida, fantástica, envidiable, y ellos con su moneda propia, y obviamente digamos, las monedas propias tienen sus desventajas también, podemos decir, no desventajas, pero digamos lo natural que es estas devaluaciones. En Ecuador tenemos esta moneda que la gente le tiene mucha confianza, es atractiva, y además ahorita tenemos un clima muy agradable para el inversionista, para la creación de empleo. Entonces sí puede ser que esos capitales en algún momento lleguen a Ecuador. Con mucha pena lo digo porque, de nuevo, no es el clima ideal en Latinoamérica. Me da pena por Perú, me da pena por Nicaragua, me da pena por Colombia, y por Venezuela, por supuesto. Entonces puede ser que esos capitales terminen viniendo acá. Economista Paola Icaza, muchas gracias por haber estado en el espacio Fernando Aguayo América. Tenemos que hacer una pausa, retornamos con el doctor Miguel Hernández. Vamos a hablar de todo esto que nos ofende. Autoridades presas despachando desde la cárcel, otros con grillete y siguen siendo alcaldes, prefectos. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Tenemos con nosotros al director de la Maestría de Derecho Constitucional, el doctor Miguel Hernández de la Universidad Católica.
En estos momentos ocurre lo impensado, aun cuando posteriormente vendrá algo peor. En el Ecuador hay autoridades como el Contralor y otros que despachan desde la cárcel. Doctor, ¿cómo se debe tomar esta situación y cómo resolver la misma lo antes posible? Bueno, mire, en términos de derecho es ideal que todo el proceso se lleve de la manera más pronta y con la mayor corrección posible. El tema de que estén en la cárcel, digamos que es una situación circunstancial. Lo realmente de fondo es que los servidores públicos trabajen de una manera correcta y eficiente, pero con una filosofía, o sea, cambiando el concepto. Es decir, yo creo que el servidor público, y más aún el de alto nivel, tiene que manejar la cosa pública como si fuera una administración privada y como si fuera su propio dinero, de manera que tenga total cuidado, precaución y que busque la eficiencia, que no haya despilfarro. Es decir, es sumamente injusto que los ciudadanos veamos los excesos en los gastos, la ineficiencia, el gigantismo del Estado. Eso no lo haría la persona con su propio bolsillo. ¿Por qué es tan eficiente la concesión? Porque como viene la plata privada, nunca hay exceso en un concesionario. El exceso está en el Estado. ¿Por qué? Hay que cambiar el chip para que el servicio público se maneje de una manera filosóficamente como si fuera privado y si fuera propio. En una coyuntura así es posible que no haya esta cantidad de problemas. Ahora vemos autoridades que están en problemas con la justicia. Me parece que procesalmente ese tema va a superarse porque las prisiones preventivas típicamente son medidas de excepción y hay que esperar el desenlace de fondo. Doctor, nosotros esperaríamos que salgan del cargo, que ellos se den cuenta que no están bien en lo que hacen. Es lo que esperaríamos, pero muy por el contrario, despachan y firman. Ante esto, ¿qué hacer? Al margen del debido proceso, ¿qué hacer para que administrativamente estas personas no despachen, no sigan siendo, en el caso del señor Pablo Celi, quien esté al frente de la Contraloría? Bueno, mire, el caso de la Contraloría es especialmente singular porque al haberse ido la Contralora subrogante, no hay autoridad. Entonces, ella renuncia ante el Contralor y el Contralor en el fondo todavía no ha cesado en sus funciones. Me parece que el tema en ese caso específico es un tema realmente complejo porque su calidad aún no la pierde. Calculo que, según visto en la prensa, ya terminó su tiempo de vacación y ha pedido otra situación extra. Entonces, él técnicamente no ha perdido su calidad y no hay quien lo reemplace. O sea, es una situación caótica al máximo. No sabemos si reírnos, y en esto cabe, o llorar. Pero sí tenemos que ser muy claros, concretos y directos. Son una vergüenza. Estas personas deben renunciar y, por supuesto, enfrentar la causa de carácter penal. Eso es lo que estamos planteando. Yo le pregunto al jurista que nos diga qué se debe hacer, pero desde el ángulo de la sociedad, lo que queremos es que se vayan de sus cargos. Bueno, mire, hay una distinción importante. O sea, cuando uno ve situaciones extremas, el sentido moral y la responsabilidad hace que uno piense que deba irse. Pero es que es muy posible que esa persona tenga también niveles de inocencia y de pronto termina absuelto. Y una renuncia puede ser una situación injusta. Lo que pasa es que, repito, hay que distinguir. Es la sensación que tenemos nosotros de desesperación ante un desenlace que suena de tremenda corrupción, y de otro lado es el tema estrictamente de si es culpable o no, porque ¿qué pasaría si es que la persona se le confirma su inocencia, es absuelta y por la presión social llega a renunciar? Entonces hay que distinguir la sensación de desesperación, si cabe el término, de lo que estrictamente corresponde, porque hay que ser justos. No podemos presumir la culpabilidad, sino al revés. Y ahí viene el trabajo importante de la Fiscalía y que no cometa errores como hay uno por ahí que se ha cometido en el caso del señor Bucaram. Es posible, según lo que se ve en la prensa, que tenga graves indicios de responsabilidad. Es posible que sí, pero también es posible que no, en cuyo caso, en la camiseta de él, sería injusto que renuncie. Todos condenamos que las máximas autoridades tengan una situación sumamente extrema de delicadeza porque deben ser el ejemplo de la juventud, el ejemplo de la sociedad, de los estudiantes, de los profesionales, un ejemplo de vida impoluta, de que no tenga tacha, pero esas tachas podrían ser arbitrarias, injustas, en cuyo caso
sería también injusta acusaciones, denuncias que se hacen a autoridades del más alto nivel. No se olvide que este es el Ecuador y aquí hay unos desbalances terribles, la gente busca estelaridad, etcétera, sale en la prensa, pero las cosas de fondo de pronto no son como se plantean o como eventualmente la prensa las anuncia, ¿no? Hacemos lo posible por darle la profundidad necesaria a este análisis. Claro está que desde el punto de vista jurídico existen argumentos y nosotros como periodistas que lo que hacemos es recoger el sentimiento de la gente, de sus preocupaciones, sus anhelos, sus deseos y en este caso de que se haga justicia, de que no seamos ofendidos los ciudadanos. Anteponemos aspectos de carácter moral, principios morales. Y es por eso que somos enfáticos y directos en esto de plantear que no pueden continuar en el cargo estas personas que por supuesto han burlado la confianza pública. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente en Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos, una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. No es solamente el caso del Contralor el que nos conmueve, el que nos avergüenza. Está también el señor defensor del pueblo. Igualmente hay que decir del señor alcalde de Quito, despachando con grillete, y la prefecta de Pichincha igual, y otros funcionarios también. ¿Cómo podemos hablar de seguridad jurídica para que vengan las inversiones a nuestro país, para poder fomentar el trabajo, la producción, cuando en las noticias aparecen estos hechos que usted dice pueden tener estelaridad, pero hay una base para lo que ha acontecido? Hay niveles de seguridad y niveles de inseguridad. Para que haya seguridad jurídica hay que tener un trabajo, una convicción de cumplimiento, una cultura de respeto a las normas propias y las normas de convivencia, a las normas en el servicio público, al respeto a las relaciones de vecindad. Hay que alimentar el sentido de respeto a las normas y al derecho. Si no arrancamos del respeto, pues la gente va a ocupar un cargo público y actúa con una temeridad tremenda, un quemimportismo, no le importa el riesgo de la cárcel, etc. O sea, seguridad jurídica hay en ciertos niveles y en otros niveles hay unas tremendas deficiencias de inseguridad jurídica. Quienes tienen la obligación de hacer cumplir la ley tienen la especial responsabilidad de ser cuidadosos en sus procedimientos, más aún en materia judicial. Si usted me dice casos concretos, yo le diría que la situación del defensor del pueblo es ostensiblemente más representativa de una situación delicada, porque tiene que ver con una conducta de un potencial o un posible abuso sexual. Un video desnuda la realidad. Se ve cómo ofende a una mujer. Él igualmente toma decisiones desde la cárcel. ¿Hasta cuándo podemos aguantar eso los ciudadanos ecuatorianos? Ese sí es un tema realmente patético, porque ahí hay videos, hay empujones, cogidas de pelo. Entonces, en el fondo es una situación flagrante, que evidentemente hay que ver qué desenlace se da, pero evidentemente eso conmociona, porque lo hemos visto todas las personas. Entonces, un tema delicado. El tema del alcalde de Quito, déjeme decirle que
mi chip mental no puede alejarse de la presunción de inocencia. Yo creo que hay que estar conscientes del servicio y de la calidad del trabajo. ¿Por qué le digo esto? Le doy un ejemplo. El metro de Quito. El metro de Quito, según la prensa, todavía no hay el modelo de gestión. Son 2.000 millones de dólares. La obra está, dice la prensa, al 99%. En un país como el Ecuador, una inversión de más de 2.000 millones de dólares. Hay que lograr entender la magnitud de la inversión que está ahí detenida aún. No se define cómo operar. Eso, pues Quito es lindo, Quito es una ciudad fantástica, paisaje maravilloso. No se merece que una obra tan importante de trascendencia nacional no esté definido cómo va a operar. Eso, mi amigo, es increíble que suceda. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Es que hay que cambiar el chip del trabajo del servicio público con ligereza. No, hay que manejarlo como si fuera un trabajo privado y propio, para que duela realmente egresar lo que no hay que egresar. Usted en su vida familiar, en su casa, cuida el centavo. Pues lo mismo hay que hacer en el Estado, y no hay que ser temerario, tener exceso de empleados. Hay que trabajar, pero pensando en que ese dinero es del pueblo, y hay que cuidarlo con mucha delicadeza, con una gran diligencia. Esa gran diligencia, esa delicadeza hace incompatible que haya situaciones así, de una obra de esa dimensión, y que no esté definido cómo operar. Además, han habido comunicaciones en la prensa de que la obra está lista. O sea, todos quisiéramos que funcione, es una fuente de turismo, es maravilloso el metro, pero ¿sabe qué? Eso está muy mal. Imagínense cuántos años han llegado hasta que la obra esté terminada, tantos créditos internacionales, y no sepa cómo operar. Y entonces ya los problemas de gestión y posible incorrección son un tema un poco consecuencia de un trabajo negativo. No digo con quién específico, pero sí en su conjunto la institucionalidad. Y el quiteño no merece estar viviendo lo que está observando con la situación del metro. Pero hay otro aspecto también, la impunidad. En el Ecuador se permite que esas cosas ocurran. Usted bien dijo hace un momento, dentro de poco a lo mejor ya nos olvidamos de todo esto. ¿Qué pasó con las autoridades que deben impedir la impunidad, también aplicando la ley? Bueno, lo que pasa es que para evitar la impunidad se necesita diligencia, compromiso, infraestructura. Si usted le sigue la pista de la información, la Fiscalía no cuenta con los recursos suficientes. El trabajo de un fiscal es un trabajo muy esforzado. Tiene que preparar audiencia, ver la prueba, investigar. Es el líder de la investigación y no tiene los recursos suficientes. Si usted no puede probar la infracción porque no tiene recursos suficientes, eso termina a la larga en una situación de impunidad que todos la condenamos. Pero el Estado tiene que dar las condiciones para que no se produzca esa impunidad. Y para eso necesita usted recursos humanos, capacitación, gente realmente formada, concursos transparentes, y darle la infraestructura necesaria, porque ante esas flaquezas, mi amigo, termina en impunidad. Y también puede usted tener toda la infraestructura, pero puede ser ligero. Ahí hay un caso donde se ha declarado la nulidad porque no han citado a las personas presuntamente culpables de la infracción. Y claro, han declarado la nulidad, el famoso caso del señor Bucarán. Entonces, eso refleja así un descuido importante, y la jueza declaró nulidad. El ciudadano no podía imaginarse que un tema de esa importancia y dimensión termine nulo por un error sustancial del fiscal que lleva adelante el tema, según dice la prensa. Por supuesto, es lo que uno seguía. Entonces, claro, eso por supuesto afecta sin duda la dinámica del proceso. No sé si el señor Bucarán será inocente o culpable, pero sí tiene todo el derecho a que el procedimiento se cumpla con las reglas y se respete lo sustantivo y el procedimiento en su juzgamiento. Doctor, muchas gracias por haber estado en nuestro Encantado, espacio, doctor, a sus órdenes, para darnos estas explicaciones desde el punto de vista jurídico. Amigos, ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por Max TV Online en el Ecuador y en el mundo. En Fernando Aguayo, América.